Hola chicos, sean bienvenidos a este humilde canal. Bueno, antes de comenzar con el video quería pedirles por favor que se suscriban a este canal activando la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Goku, el supremo Kaioshin demonio multiversal, dices. ¿Pero qué demonios significa esto? No naciste del árbol sagrado de la vida para ser uno, y mucho menos te puedes considerar a ti mismo un dios multiversal, ya que aquella entidad no existe como tal. Cuando Daishinkan había terminado de decir aquello, por otro lado, el Kaioshin demonio dijo: bueno, a partir de ahora existe uno, y ese soy yo. Cuando este ser había terminado de decir aquellas palabras, el aire que había alrededor de ellos comenzaba a resoplar ligeramente, por lo que un segundo más tarde, el Kaioshin demonio, con el solo hecho de haber parpadeado un poco, había liberado una cierta energía sumamente poderosa e invisible, cosa que cuando Daishinkan se había percatado de aquello, este inmediatamente había creado una barrera de energía muy poderosa a su alrededor, pero cuando aquella energía invisible del Kaioshin demonio había impactado contra aquella barrera, esta se había quebrado en miles de pedazos como si fuera un pedazo de cristal, y mientras aquello sucedía, por otro lado, los guardias de los senos samas habían cubierto a estos con sus propios cuerpos, para que así los reyes del todo no sufrieran ni un solo daño, al mismo tiempo que estos salían volando a impactar contra el suelo. Y mientras estos estaban de cierta manera, por otro lado, nadie había protegido a Goku y Vegeta, por lo que estos habían recibido el ataque de manera directa, de esta manera habían salido volando a una monstruosa velocidad directamente a impactar contra el suelo, pero un milisegundo antes de que impactaran contra esta, los otros dos guardias habían aparecido en el suelo, por lo que estos habían impedido que tanto Goku como Vegeta sufrieran un daño mucho mayor al impactar contra aquel suelo casi indestructible del planeta de Zenosama. Mientras este terrible acontecimiento estaba sucediendo en este punto, arriba en el cielo, Daishinkan había salido disparado con toda su máxima velocidad atravesando los cristales de su campo de energía directamente a atacar al Kaioshin demonio, pero un segundo antes de que su puño impactara directamente contra el rostro de aquel demonio, este inmediatamente había creado una cierta capa de energía invisible delante suyo, cosa que en ese instante se podía ver claramente como el puño que Daishinkan le había dado no había logrado tocar su rostro manteniéndose a milímetros de distancia, y en ese instante mientras Daishinkan se mantenía con los ojos abiertos como platos, por otro lado, el Kaioshin demonio con el solo hecho de haber parpadeado de nuevo, había creado cientos de miles de puñetazos invisibles que habían impactado contra Daishinkan de una manera directa, cosa que cuando este había recibido aquello, sentía como que no podía respirar, pues aquellos monstruosos golpes invisibles estaban golpeando cada centímetro de todo su cuerpo, y mientras aquello sucedía, se podía ver claramente como aquel Kaioshin demonio comenzaba a acercar su mano lentamente al cuello de Daishinkan, y en ese instante, cuando este al fin había cogido su cuello, comenzaba a hacer presión en ella, al mismo tiempo que Daishinkan comenzaba a sujetar el brazo del Kaioshin demonio con sus ambas manos como tratando de liberarse, pero por más que lo intentaba, se le hacía completamente imposible, ya que la fuerza con la que el Kaioshin demonio lo estaba sujetando, era completamente abismal y abrumadora. En ese instante, mientras el Kaioshin demonio se mantenía flotando en el aire aún sujetando el cuello de Daishinkan, del cuerpo de este, comenzaba a hacerse visible como unas grandes gotas de sangre comenzaban a recorrer todo su rostro, y posteriormente bañando todo su cuerpo, pues el daño que anteriormente había recibido estaba comenzando a hacer efecto en cada centímetro de todo su ser. Mientras Daishinkan era sujetado del cuello estando ahí todo ensangrentado, por otro lado, el Kaioshin demonio dirigiéndose a Zenosama le dijo: Gran Rey del todo, como verás, esta es solo una pequeña muestra de lo que pienso hacer contigo, espero que estés preparado. Cuando este ser había culminado de decir aquellas palabras, de pronto, se podía ver claramente como Daishinkan utilizando sus últimas fuerzas, había extendido su mano directamente al rostro del Kaioshin demonio acumulando en ella todas las últimas energías que le quedaban, pues incluso se podía ver claramente como el aura brillante que cubría su cuello se acumulaba en la palma de su mano extendida, cosa que un milisegundo más tarde, Daishinkan sin perder el tiempo, al instante había disparado ese destructor poder directamente en el rostro de aquel
demonio, pero como este estaba sujetando el cuello de Daishinkan, no lo había podido esquivar, pues un segundo más tarde, se podía ver claramente como aquel inmenso poder impactaba directamente contra el rostro del Kaioshin demonio, de esta manera generando una inmensa explosión que se expandía cientos de miles de metros. Unos segundos más tarde, mientras el humo de aquella inmensa explosión comenzaba a disiparse poco a poco, Daishinkan sentía como la presión de la mano que sujetaba su cuello no había disminuido ni siquiera un poco, y mientras el humo más se disipaba, se podía ver ahí, al Kaioshin demonio parado, quieto, con una mirada completamente escalofriante, al mismo tiempo que se podía ver claramente como este no había recibido daño alguno. Mientras Daishinkan lo observaba atónitamente con los ojos completamente abiertos, por otro lado, el Kaioshin demonio le dijo: ¿Es en serio? No me digas que ese es todo tu poder. Qué lástima me das, eres una completa vergüenza, y así te consideras el gran sumo sacerdote. Tal vez de las escorias. Cuando el Kaioshin demonio había culminado de decir aquellas palabras, este comenzó a acercar lentamente la mano que sujetaba el cuello de Daishinkan contra sí, por lo que después, se podía ver claramente como aquel demonio le había dado un muy poderoso cabezazo a Daishinkan, de esta manera mandándolo directamente a impactar contra el suelo a una monstruosa velocidad, pues se podía ver claramente como cuando Daishinkan había impactado contra el suelo, se hundía en esta fácilmente como un dedo en una torta, y mientras aquello sucedía, el Kaioshin demonio sin perder el tiempo, había preparado una poderosa onda de energía en sus manos, cosa que un segundo más tarde, había arrojado esta directamente a impactar contra Daishinkan haciendo que este se hundiera aún más y más hasta el punto de atravesar por completo todo el planeta de Senosama, donde en lo más profundo de ella, se podía ver como una inmensa explosión se había originado, acabando por completo con la vida del gran sumo sacerdote. Mientras pequeños escombros se mantenían flotando en el aire del planeta de Senosama a causa de la combinación de su aire con la del exterior, de pronto, se podía ver como Goku y Vegeta, quienes estaban tirados en el suelo, habían observado todo lo que había sucedido, por lo que en ese momento Goku, sin poder moverse debido a lo dolorido que se encontraba, dijo: «Maldición, nunca en mi vida me había sentido tan inservible como ahora, ese desgraciado es realmente poderoso, no puedo creer que con tan solo un golpe nos haya dejado en este estado tan crítico, y lo peor es que ya lo hizo en 2 ocasiones, puedo notar claramente que en el multiverso existen seres con poderes que están fuera del alcance de nuestra imaginación». Mientras Goku decía aquello, por otro lado, se podía ver claramente como el Kaioshin demonio comenzaba a caminar lentamente hacia el punto donde estaban los Zenos-samas, donde delante de estos, estaban sus guardias, tratando de protegerlos, y mientras estos estaban muy atentos ante cualquier movimiento del Kaioshin demonio, detrás de ellos, los 2 Zenos-samas se habían mirado mutuamente de una manera completamente seria, y en ese momento, justo cuando estos movieron la cabeza de una manera como asintiendo a algo, de pronto, los guardias que estaban delante de ambos, como si fuera que hubieran recibido una especie de mensaje, ambos de una manera completamente coordinada, se habían lanzado con todas sus máximas velocidades directamente a atacar a aquel Kaioshin demonio, pero cuando se habían lanzado, se pudo ver como con el solo hecho de impulsarse habían quebrado una gran parte de la tierra donde estaban parados, pues la velocidad con la que ambos se habían lanzado a atacar era sumamente aterrador. Unos segundos más tarde, ambos guardias, como que distorsionando el espacio, de la nada, habían aparecido delante del Kaioshin demonio, por lo que de una manera coordinada le habían dado juntos un muy poderoso puñetazo a este anterior, pero como el Kaioshin demonio era demasiado astuto, había logrado protegerse con ambas manos, pero aún así, había salido volando rozando sus pies contra la tierra a algunos cuantos metros. Un segundo más tarde, a medida que el Kaioshin demonio comenzaba a ponerse de pie y a bajar sus brazos lentamente, de esta, se podía ver como una especie de humo blanco comenzaba a salir, pues parecía que el doble golpe que anteriormente había recibido, lo había afectado de alguna cierta manera. Cuando el Kaioshin demonio se percató de aquello, este comenzó a abrir y cerrar sus puños al mismo tiempo que se decía a sí mismo: ¿pero qué demonios significa esto? ¿Acaso estos gusanos son más fuertes que el sumo sacerdote?
Cuando este se había terminado de decir aquella palabra, comenzó a observar de pies a cabeza a los dos guardias que tenía delante, y mientras hacía aquello, aquel ser soltando una sonrisa dijo: nada mal, parece que ustedes son más fuertes que la escoria de Daishinkan, ¿cierto? Perfecto, espero que no me decepcionen, y me den una batalla que sea digno de admirar.